Frente a Frente presenta el tema del día. Muy buenos días a todos. El tema del día lo presentamos inmediatamente con la periodista Luz Madrid. Así que vamos a ir en cuestión de segundos con Lucecita. Hoy tenemos la temática o el título de la temática a manera de pregunta. Ayer les dije que esta semana es crucial. Esta semana prácticamente la Junta Nominadora define el listado de 45 profesionales de las ciencias jurídicas que enviará al Congreso Nacional, al menos 45, para que ese poder del Estado escoja a los próximos 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es el tema más importante. En Honduras todos los temas son importantes porque estamos en permanente crisis y con carencias, con demandas, con revueltas de maestros, con tomas de calles de diversos grupos sociales demandando del gobierno esto, lo otro y aquello. Es decir, pareciera que todo es prioritario, que todo es importante, pero destaca entre todo el futuro de Honduras y la reconversión de un poder del Estado que es piedra angular de la democracia, el Poder Judicial. Y estamos abocados a la elección de los próximos 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. De ahí la importancia que reviste este tema con el que estaremos toda la semana y hasta que termine esto, a menos que ocurra algo trascendental, más trascendental. Así que Lucecita Madrid, adelante, buenos días. Buenos días a nuestros panelistas y por supuesto a nuestra audiencia. El tema del día está en pantalla para que usted pueda opinar también aquí en el foro más importante de Honduras, Frente a Frente. ¿Piensa usted que las decisiones de la Junta Nominadora están prejuiciadas y que buscan el aplauso mediático? Opine con nosotros. Les recuerdo que puede hacerlo a través de redes sociales, @FrenteAFrenteHN, a través del WhatsApp 9773-6065. ¿Piensa usted que las decisiones de la Junta Nominadora están prejuiciadas y que buscan el aplauso mediático? Renato. Gracias, Luz. Y la pregunta se deriva de unas declaraciones de la magistrada actual María Fernanda Castro, que fue excluida ya del proceso. Y antes de presentarle esas declaraciones, déjeme también presentarles a mis invitados esta mañana, al coordinador del Frente Nacional de Elecciones Limpia y veedor de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Hoy nos vamos con veedores, distintas organizaciones que han estado ahí permanentemente observando el proceso y que tienen un criterio independiente. Así que bienvenido a don Jorge Ardón Matute, es un placer tenerlo aquí en el programa. Buenos días, igual que al director de Transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa y veedor de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, me refiero a Lester Ramírez. Bienvenido, Lester. Buen año para ambos, igualmente, ¿verdad? Para ambos. Gracias. Igual para Carlos Sierra. Carlos Sierra es el coordinador de proyectos del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, también veedor. He aquí entonces las declaraciones que concitan la pregunta que hoy hacemos en Frente a Frente. José Miguel Barahona Álvarez con esta historia. Los 6 actuales inquilinos del Poder Judicial vieron frustradas sus aspiraciones reeleccionistas, luego que la nominadora declarara con lugar el rosario de tachas y denuncias que cargaban en sus espaldas. Resoluciones que aseguran darán a conocer hasta este miércoles. La Junta determinó que pues eran procedentes y que por tanto debían declararse con lugar, y al declararse con lugar la ley establece que se debe excluir del proceso. Sin embargo, Urquía explicó a TN5 el viernes anterior los razonamientos jurídicos que tomarían en consideración al momento de emitir sus resoluciones, dejando entrever que las acciones nulas en defensa de la soberanía y la Constitución en temas como la sede y la reelección presidencial les pasarían factura a los magistrados que se autopostularon. Hay parámetros establecidos en la ley, en el reglamento, en el protocolo,
en la misma matriz de evaluación que hay criterios referentes a la defensa de los principios democráticos, republicanos, defensa de la Constitución, defensa de la soberanía, que son importantes en el tema de la elección de una nueva Corte Suprema de Justicia. El presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta, criticó la gran confusión respecto a esos dos temas debido a que su administración no resolvió la reelección, sino la anterior. Y en el caso de las sedes, recordó que ellos no crearon el circuito judicial en ese modelo, sino la Constitución y su ley orgánica. En la reelección, Rolando Argueta ni los magistrados tuvimos decisión en la sentencia de fondo de esa circunstancia. Y cuestionamos incluso que esté en el acuerdo algún contenido de la ley orgánica de sede. Por ejemplo, el artículo 14 que dice que las sedes iban a tener su propia, con esas palabras, policía, órgano de persecución penal, que es un ministerio público, su propia entidad judicial. Los fallos de la sala penal en el caso de los defensores del río Guapinol también le pasaron factura al magistrado Rafael Bustillo. Para esta magistrada, las decisiones de la Junta son erróneas y dejan en evidencia que solo andaban en busca de la ovación mediática. Creo yo, tomado una decisión que lo que busca es el aplauso mediático, más allá de hacer una cuestión realmente formalizada. Desde la sociedad civil fueron claros al señalar que varias de las determinaciones de los magistrados trastocaron el esquema constitucional y sus sentencias respondieron más a intereses políticos que jurídicos. Ya no contaban con los criterios de idoneidad, ya no cumplían con toda esta serie de elementos que exigen, ¿no?, precisamente el derecho internacional para que un candidato, sobre todo para ocupar cargos de altas cortes. Se espera que el próximo 25 de enero el Congreso elija la nueva Corte Suprema. De acuerdo a los analistas, no existían condiciones para que los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia buscaran la reelección, dadas las fracturas que sufrió el país a raíz de varias de las resoluciones judiciales que tomaron en casos emblemáticos. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Ahora entienden por qué la pregunta que formula frente a frente esta mañana y que repite Luz Madrid. El tema del día. ¿Piensa usted que las decisiones de la Junta Nominadora están prejuiciadas y que buscan el aplauso mediático? Recuerde opinar a través de WhatsApp y redes sociales. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de Aliviol. Continuamos con Frente a Frente gracias a Banpaís. Este regreso a clases paga todo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Junta Nominadora fija para el 20 de enero la entrega al Congreso Nacional de la lista de aspirantes para la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué día es 20 de enero? Viernes, el próximo viernes entonces. O sea que solo hay 2 días, 3 con hoy, ¿verdad? Porque prácticamente tenemos la mayor parte del horario de hoy. Martes, miércoles y jueves. Quizá parte del viernes. 24, 48, 72, posiblemente 80, 85 horas para que la Junta Nominadora entregue este listado. 45 al menos. Es la principal noticia de tunota.com a esta hora. Honduras quiere dejar atrás su imagen de violencia para atraer el turismo. Otra de las noticias que destaca Tu Nota. Además de pelícanos, ambientalista reporta hallazgo de manatíes muertos en costas. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Volvamos una vez más con la pregunta de frente a frente. De inmediato el debate de esta mañana. Esta mañana aquí con nosotros, don Jorge Ardón Matute, Lester Ramírez, Carlos Sierra, todos veedores de este proceso de selección de la Corte Suprema de Justicia. Luz. ¿Piensa usted que las decisiones de la Junta Nominadora están prejuiciadas y que buscan el aplauso mediático? Opine con nosotros. Responde a esta interrogante que hace frente a frente derivada de las declaraciones de la magistrada María Fernanda Castro, que fue excluida del proceso, don Jorge Ardón Matute.
Bueno, muy buenos días, Renato. Muchas gracias por la invitación al programa. Yo diría que es una forma de manifestarse un tanto, pues, molesta porque han sido excluidos del proceso. Yo creo que razones hay más que suficientes, ¿verdad? Ya se ha venido hablando de ello en el argot popular. Se sabe que una reelección, pues ellos pudieron haberle evitado, pudieron haber hecho algo sobre eso. Y luego, sobre las sedes, pues también. Ellos tenían que haber participado dando luces y buscando la manera, pues, de que este mecanismo no fuera aprobado definitivamente, ¿verdad? Así es que ellos pudieron incidir en que eso no se diera, en ambos casos. Pero si ellos lo permitieron y casi guardaron un silencio cómplice, entonces les cayó la tranca, Renato. Así que no había de otra. Bueno, para que ustedes recuerden a quién representa don Jorge Ardón Matute, al Frente Nacional de Elecciones Limpias. Por eso se ha convertido en veedor de este proceso. Y sobre la misma temática, ¿qué piensa don Lester Ramírez? Creo que es importante también aclarar de que habían 6 magistrados y una magistrada que estaban en el proceso para reelegirse. Desde nuestro espacio, uno de los argumentos que nosotros planteábamos desde el inicio era de que si la Junta Nominadora iba a evaluar a personas que estaban en la función jurisdiccional, ya sea el Ministerio Público o el Poder Judicial, tenían que revisar el desempeño en su accionar, tanto ético público, pero también en la manera como fallaba, en la manera como manejaban casos, en el nivel de mora que había, en la asistencia a los plenos, en el caso de la Corte Suprema de Justicia. Todos estos elementos tienen que confabularse para hacer un análisis del desempeño. Obviamente hay elementos políticos y sabemos de que por mucho que queramos descartar el elemento político de la Sala de lo Constitucional y de la Corte Suprema, le llegan controversias políticas, ¿no? que provienen del Congreso Nacional o provienen de otros poderes del Estado o de otras instancias también públicas. Sin embargo, yo creo de que la Junta Nominadora ha hecho su trabajo. Lo que tendrá que hacer en este momento es explicar cuál fue la motivación que llevó a los 6 magistrados y a la magistrada de la Corte Suprema de ser excluidos del proceso. Yo creo que eso es lo respetuoso en materia del derecho, eso es lo que los magistrados y magistradas piden, y creo que es de seguir adelante, ¿no? Yo creo que el proceso continúa. Obviamente este es un tema que siempre va a generar controversia, la de la reelección. Sabemos de que ellos prácticamente vinieron a ratificar lo que dijo la Corte anterior en estos temas de las sedes, en el tema del manejo de las tierras en Guapinol también. Y creo que este es un mensaje más bien para el futuro, la futura Corte Suprema de Justicia, en 2 vías. Uno, que los que buscan reelegirse les va a pasar factura en estas decisiones políticas en un futuro. Y además de eso, que la Corte Suprema, más allá del Poder Judicial, pero la Corte Suprema requiere fortalecer sus mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Esto es muy importante. Una vez que los postulantes ingresan a la Corte Suprema de Justicia, prácticamente nos olvidamos de ellos como ciudadanía, y el sistema y la institucionalidad también se olvida de la población en términos de informar qué es lo que está haciendo. Nosotros que hacemos mucho trabajo de análisis legal y de presentación de recursos, de constitucionalidad, de amparo, incluso ante instancias internacionales, se nos dificulta enormemente tener acceso a los recursos de amparo, a las resoluciones, a las motivaciones, al manejo de las salas, a todo el tema de la mora judicial que también tiene la Corte Suprema. Estos son elementos críticos que por eso también generan un mal sabor en la opinión pública. Para el futuro Corte Suprema y para la futura presidencia, esto es un tema que debe tener en el top 3 de la agenda del primer año, ¿no? Carlos Sierra, ¿para ti son válidas las sustentaciones o no del presidente de la Corte Suprema de Justicia, arguyendo que fueron decisiones que no fueron tomadas en esta Corte Suprema de Justicia?
No, para mí es desafortunado que en el caso del presidente de la Corte y la magistrada, a menos de 5 días que se vaya a presentar la lista por parte de la Junta Nominadora, mencionen con cierto incluso revanchismo y lancen este tipo de elementos a la opinión pública. Ellos, como magistrados que se estaban postulando en reelección, se sometieron como el resto de los 101 postulantes al proceso de revisión, al proceso de revisar precisamente cuál ha sido su actuación en el ejercicio público y privado. Y como aquí se ha mencionado, el balance en el caso de estos 6 magistrados no fue positivo. ¿Y a qué me refiero? No únicamente, y sí creo que es importante sacar el elemento de que se ha mencionado que hay un tema político, mediático, o como se mencionaba ahí, de buscar aplausos por parte de la ciudadanía. Yo creo que la discusión no está por ahí, no. La discusión es, hoy por hoy, en la Corte Suprema de Justicia ha saldado la deuda que tiene con el país y con la ciudadanía. Hoy por hoy las personas sienten que la Corte Suprema de Justicia ha actuado de manera correcta en múltiples decisiones. Y claro, es importante hablar de estas grandes decisiones como país. Pero miren, las personas, organizaciones y movimientos sociales que interpusieron las tachas y denuncias, sobre todo contra estos 6 magistrados, han vivido y han sentido el peso de la injusticia. Y que ese peso de la injusticia la han liderado estas 6 personas. Así que yo reitero, que el proceso que ha venido desarrollando la Junta Nominadora ha sido en balance de manera positiva. El proceso de tachas y denuncias, donde no solo salieron excluidas estas 6 personas, sino que salieron excluidas 19. Fue un proceso exhaustivo, tuvieron la oportunidad de mostrar sus descargos y yo considero, y así como el resto de organizaciones que estamos dando seguimiento a este proceso, que la exclusión de los 19 y en el caso de estos 6 ha sido correcta porque al final del balance personal y profesional ellos no deberían y no debían de seguir en el proceso de la Junta Nominadora. Carlos, te pido que me evalúes si la pregunta es para los 3. Comienzo por Carlos, que tiene la palabra en este momento. Que me evalúes en función del método que utilizamos en el sistema educativo nacional, primario, secundario y de educación superior, el trabajo de esta actual Corte Suprema de Justicia. ¿Tú recuerdas o no recuerdas? Tú eres joven, tú sos de los 80, 90, que antes nos evaluaban. Fíjate bien cómo nos evaluaban. De 90 a 100 era un 5 en primaria. De 80 a 90 era un 4, muy bueno. Ya el 5 era sobresaliente. De 60 a 80 creo que era 3. 3 le decían satisfactorio. No, bueno. Es que había sobresaliente, muy bueno. Bueno y muy bueno. Sí, sobresaliente, comenzando en orden descendente. Sobresaliente, muy bueno, bueno y aplazado. O en el sistema educativo superior, 60 cuando decimos nosotros, pasaste, pero arrastras, pasaste. De panza. ¿Cómo valorías esta Corte Suprema? No aprobada. No aprobada. Definitivamente la Corte Suprema de Justicia no ha aprobado. ¿Y por qué? Porque existieron decisiones trascendentales de país donde la Corte pudo haber llevado, como ha mencionado aquí el colega Ardón, luces, pero lo que llevó fue oscuridades. Y también en la ejecutoria diaria que tiene el sistema de justicia, donde abogados, defensores públicos, defensores de derechos humanos, ciudadanía en general, llegan al Poder Judicial y lo que encuentra son muros, lo que encuentra es corrupción, lo que encuentra es injusticia. Así que eso no puede darnos una calificación ni siquiera de aceptable, sino que de reprobado. Ha reprobado, entonces los aplaza. Entonces le da un 2. De 1 a 5 le da un 2. Ya me acordé. Era bueno, muy bueno, sobresaliente. Y abajo de bueno era aplazado. Carlos los aplaza. ¿Y tú, Lester? Mire, yo creo que el sistema está hecho para que cualquier corte se aplace. Y es que ese es el problema. Es decir, es un sistema disfuncional. Es un sistema donde Honduras es uno de los 5 países del mundo donde la corrupción a nivel judicial es sumamente alta
y eso afecta todo el proceso de toma de decisiones, ¿no? La administración del recurso humano, la administración de los recursos económicos, todo el sistema está diseñado para aplazarse. Y eso se lleva por delante a cualquier Corte Suprema de Justicia. Por eso es importante ir pensando y proponiendo cómo vamos a reformar este sistema, ¿no? Creo que hay, ¿no?, hitos y hay islas de buenas prácticas, ¿no? Los juzgados antiextorsión, los juzgados anticorrupción, que son modelos que deben seguirse. Ahora también se quiere buscar la digitalización de los expedientes, esos son otros modelos que también se deben implementar. Pero desde el lado de la Sala de lo Constitucional, que es ahí donde personalmente es donde tuve mayor interacción con la Corte Suprema de Justicia, yo personalmente la veo aplazada también. Es decir, nosotros presentamos recursos contra estos decretos de impunidad. Incluso, ¿no?, trabajamos en aquel entonces con el actual diputado Luis Redondo en preparar recursos por los abusos también en la inmunidad de los diputados, pero para un recurso sobre el tema de los decretos de impunidad, la Sala de lo Constitucional nos respondió a nosotros que nosotros como ciudadanos no teníamos el interés legítimo de combatir la corrupción. Y esa resolución de la Sala de lo Constitucional, hoy por hoy, la hemos enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque nos parece irrisorio que nos diga que cualquier ciudadano de nosotros que somos afectados, se nos quita, ¿no?, los recursos, las oportunidades, el acceso a los servicios públicos, no tenemos un interés legítimo en combatir la corrupción. Entonces, esos son, ¿no?, las ambivalencias que nos demuestra de que el sistema está hecho para aplazarse, el sistema necesita una reforma profunda y necesita de liderazgos fuertes que puedan tener, ¿no?, una decisión y una visión de la Corte Suprema para los próximos 7 años y darle vuelta a esta visión corrupta y plegada, ¿no?, a los poderes políticos que tenemos en este momento. ¿Usted también aplaza a esta Corte Suprema de Justicia o le da una nota mejor que la de Carlos Sierra y Lester Ramírez? No, yo coincido, Renato, con Carlos y Lester en que la Corte Suprema, por acción y por omisión también, hizo cosas contrarias a la ley y entró en opacidad y entró a emular aquellos trabajos desafortunados que hicieron cortes anteriores. Y es más, crearon un Consejo de la Judicatura que fue un fracaso tremendo. Se suponía que al dejar de administrar o las labores de administración el presidente de la Corte Suprema y se lo trasladaba a un ente como el Consejo de la Judicatura, pues hombre, sí iba a hacer un mejor trabajo en el reclutamiento y selección de personal para los diferentes juzgados y cortes de apelaciones y toda la estructura del Poder Judicial, y no fue así. Entraron en una corrupción tremenda, haciendo gastos superfluos y agenciándose de fondos que no les pertenecían. Entonces, eso el pueblo lo vio y déjeme decirle que el Consejo de la Judicatura ha funcionado muy bien en otros países del mundo, en algunos países de Sudamérica y de Centroamérica. Y aquí en Honduras fue un fracaso, pero apoteósico. Así es que, no, esa gente más bien se fue muy indulgente con ellos al no estar todavía bajo las rejas, ¿no? Sí, porque recuerden ustedes lo que pasó en la administración del abogado Jorge Rivera, donde hubo los problemas que ya los conoce el público con el Consejo de la Judicatura, era el primer Consejo de la Judicatura. La verdad es que nos ha faltado debatir en Honduras sobre ese tema. Fueron 7 años y yo no sé cuánto intento hizo esta Corte Suprema de Justicia para elaborar un proyecto con un nuevo Consejo de la Judicatura. En 7 años, bien pudo el Estado de Honduras tener una nueva ley para separar las funciones estrictamente administrativas de las jurisdiccionales. Pero no, a los presidentes de la Corte les gusta tener el control administrativo y el control jurisdiccional, haciendo una melcocha que no le da beneficios a la impartición de justicia y a la transparencia en el Estado de Honduras. Esa es una de las grandes debilidades que tuvo esta Corte Suprema en cuanto a iniciar todo un proceso
para crear el Consejo de la Judicatura. Y en el caso del exdirector del Infop, Freddy Cerrato, y sus argumentaciones de que la Junta Nominadora fue injusto, no obstante que él todavía tiene optimismo de que en la audiencia de este miércoles la Junta pudiese reconsiderar su exclusión. ¿Cómo la valora Carlos Sierra? Bueno, tenemos ese otro caso, ¿no? Donde hemos escuchado al abogado Freddy Cerrato, en algunos casos incluso descalificando el trabajo de la Junta Nominadora. Escuchamos ahora de que se presentará mañana a la audiencia donde él, que no es una audiencia, no es una lectura de la resolución. También aclarar, aunque no puedo hablar por la Junta, pero yo tengo entendido de que la Junta no tiene recursos, o sea, no es un órgano jurisdiccional, así que no tiene recursos de apelación, contraapelación y todo esto, ¿no? A él se le leerá la resolución y ahí termina. O sea, no cabe la reconsideración. En lo que nosotros hemos leído del protocolo de tachas y denuncias que ha destinado la Junta Nominadora, el reglamento interno e incluso la ley de la Junta Nominadora, esa figura no existe. Sí. Por eso está el recurso de amparo, ¿no? Sí. A nivel Bueno, constitucional. entonces él podría, como cualquier ciudadano ante una decisión, irse a la Corte y pedir un amparo, ¿no? Pero en el proceso de la Junta no. Entonces ahí, reitero, las 19 personas que han sido excluidas del proceso, ha terminado ya su camino. Y nos preocupa mucho de parte del abogado Cerrato, que reitero, a menos de 4 o 5 días que la Junta Nominadora emita su listado de 45, él todavía insista en estos temas, él ya está fuera. Reitero, según lo que estipula el reglamento, la ley y el protocolo de tachas y denuncias. Por eso considero que es desafortunado que él mencione esto. También recuerde que el proceso de tachas y denuncias fue un proceso largo, porque en este momento estamos viendo el momento final, pero hace 3 semanas, más o menos, el señor Cerrato ya sabía cuáles eran las tachas, que creo que fueron varias, que se le interpusieron, los documentos que se colocaron y la resolución por parte de la Junta. Él tuvo un espacio de 5 o hasta 8 días para poder documentar, revisar y reacusar. Sí. Así que, reitero, nosotros consideramos que el caso de él y el resto de los 18 que han sido excluidos en el proceso de tachas y denuncias ha concluido. Únicamente se hará la lectura de la resolución. Sí. Y lo importante también para complementar lo de Carlos es que cada vez que una organización o una persona natural presentaba una tacha o una denuncia, tenía que dar la evidencia de soporte, ¿no? Es decir, no simplemente era un chisme, ¿no? Entonces, creo de que habrá que analizar también la contundencia de la evidencia que se presentó contra el señor Cerrato, ¿no? Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros presentamos tachas y nos las han devuelto, ¿no? Y nos han dicho, en algunas situaciones, la evidencia que muestran no es suficiente. Y yo creo que eso es también parte del proceso. Habrá que profundizar en saber cuál de la información fue suficiente y cuál no fue suficiente, porque también, y esto es importante también, yo creo de que la Junta Nominadora en esto hubiese hecho un trabajo mucho más riguroso, pero la cuestión del tiempo, me parece a mí, para poder investigar a profundidad las tachas y la denuncia, fue su gran, se puede decir, enemigo, ¿no? Yo creo que, como dice Carlos, esto empezó, creo que el 13 de diciembre. Justamente en diciembre. Por ahí, sí. ¿No? Se cerró el 28, en plenos días de Navidad. Bueno, yo estuve trabajando en Navidad con este tema, ¿no? Y me acuerdo de que el tema de sustentar la evidencia, la tacha y todo esto era un proceso complejo, que en el caso de nosotros tuvimos que triangular información y me imagino que muchas organizaciones también. Esas son lecciones aprendidas. Creo de que el modelo de las tachas y denuncias es innovador. A mí en lo personal me ha gustado, es decir, a pesar de que nos han devuelto algunas de las tachas, yo creo que de eso se trata, de que participemos todos y que la Junta Nominadora en su momento explique el razonamiento que ha habido, ¿no? Entonces yo creo de que hay que seguir adelante. Sabemos de que en este momento es un momento muy endeble del proceso, hay mucha crítica, pero sin embargo yo creo de que la Junta Nominadora en su informe va a tener que rendir cuentas y bueno, sigamos adelante, ¿no? Sí, termino con este caso de Freddy Cerrato, que alega que es injusta la decisión porque le dio curso la Junta Nominadora a una denuncia en relación
a que él fue nombrado director del Instituto de Formación Profesional, y hay un artículo en la ley del Infop, el 13, que dice que cuando se es director del Infop no se puede desempeñar ningún otro cargo gremial, a no ser docente, ni ad honorem o con salario. Y resulta que coincidió el último mes como presidente del Colegio de Abogados de Freddy Cerrato con el primer mes como director ejecutivo del Infop. Él dice que eso no es una falta gravísima de corrupción, que inclusive solo fue 2 veces y con permiso de la Junta Directiva en ese mes, primero que estuvo en el Infop y último en el Colegio de Abogados, y que por lo tanto cree en el fondo que es una decisión política por estar asociado a Mel Zelaya y a Libre. Mire, Renato, si hay tema que la Junta Nominadora analizó muy exhaustivamente, fue el caso de los tachas y denuncias. Me consta porque hemos estado, el Frente Nacional para Elecciones Limpias ha estado permanentemente en la Junta Nominadora, permanentemente. Hemos tenido relevos diarios de nuestros miembros ahí rotando en la Junta Nominadora, y déjenme decirles que fueron grandes debates los que se dieron, y no solo en el caso de Freddy Cerrato, de todos los casos, y en el caso de él, ese fue el caso más debatido, al que se ha referido usted, ¿verdad? Él alega que el mismo Consejo Directivo del Infop le dio una constancia, le extendió una constancia en donde le permitió que durante ese periodo pudiera ostentar todavía el puesto como presidente del Colegio de Abogados. Pero entonces la misma Junta Directiva del Infop estaba violentando la ley porque no lo permite, definitivamente era ilegal. Entonces él no tiene una sustentación jurídica como para decir que eso estaba bien hecho, no. Además, como bien lo decía Carlos, el periodo de tachas y denuncias ya terminó. Los descargos ya la gente los hizo, y el que no los hizo fue porque no los pudo hacer. ¿Cómo se vería una reconsideración en el caso de Freddy Cerrato? ¿Cómo se vería ante la sociedad hondureña una reconsideración por la Junta Nominadora en el caso de Freddy Cerrato? No, se vería muy mal, porque ya no puede hacerse definitivamente. Además, no puede hacerse. El resto de los 18 todo postulantes el mundo tendría derecho a reclamar. Alegarían lo mismo, alegarían o pedirían lo mismo, y una se abre una caja de reconsideración. Pandora. Claro. Y yo le daría un elemento más. O sea, solo una tacha tuvo Freddy Cerrato en el proceso. Sí. No, tuvo varias. Bueno, tuvo varias tachas. Se presentaron 10, se eliminaron 5, no se le dio curso, pero quedaron otras 5. Al final, yo le pregunté a una de las representantes en la Junta Nominadora, mire, me dice, él quedó excluido sencillamente por ese artículo 13 de la ley de la Junta Nominadora. Así es. Bueno, tengo que ir a una pausa, pero quiero dejar sentado 2 cosas. Ayer escuché varias opiniones en el sentido que la Junta Nominadora tiene competencias excesivas y violatorias a los derechos humanos, y que justamente esas competencias excesivas de la Junta Nominadora le hizo cometer violaciones a los derechos humanos en esta ocasión. Ya les voy a dar un poquito más de elementos sobre la persona que tiene esta argumentación para que ustedes, como veedores del proceso, me den una opinión. Y segundo, no solo en el caso de Freddy Cerrato es que se decidió 4-3 la decisión final de la Junta Nominadora. 4-3 fue. 4-3, pero hubo otros casos que se decidieron 4-3. Sí. 6-1, 5-2. Hubo diferencias. O sea, que ha habido debate y variedad en cuanto a los números. Es un caso más. Más. Muy bien, vamos a la pausa y enseguida nuestros panelistas nos responderán a la pregunta si tiene demasiadas competencias esta Junta Nominadora y si ellos piensan que ha violado los derechos humanos de mucha de la gente que se autopostuló. Es una pregunta
para que los veedores presentes esta mañana, Jorge Ardón Matute, del Frente Nacional de Elecciones Limpias, Lester Ramírez, de ASJ, y Carlos Sierra, del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, nos ofrezcan su pensamiento. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos, sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Agradecemos a todas las personas que han enviado sus mensajes al 9773-6065. Algunos de los mensajes, estas solo son cortinas de humo. Ya los pocos diputados que son los que toman decisiones en ese país ya tienen los 15 que les harán sus mandados como siempre. Esta Honduras no cambia. Solo Dios con nosotros. Me respondan, no que me respondan, sino que reflexionen mis invitados a ese mensaje que vi, de que ya todo está cocinado, que ya los partidos políticos tienen a las personas que van a integrar la Corte Suprema de Justicia. Francamente, 3 personas que yo no conozco, que hayan recibido de alguien una tacha ni ninguna denuncia. Carlos Sierra, Lester Ramírez, don Jorge Ardón Matute. ¿Perciben ustedes eso, que ya todo está cocinado? Y que de los 45, al menos, que envíe la Junta Nominadora, ya los partidos políticos saben quiénes serán y a quiénes van ellos a elegir como magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Mire, Renato, no vamos a desconocer ni vamos a ser ingenuos que negociaciones hay en la parte política. Claro, eso está... Eso claro, siempre ha ocurrido y esto no sería la excepción. Son 45 que mandan y los que se van a elegir son 15. No, pero que a esta altura... o más. Pero que a esta altura sepan quiénes saldrán en la lista. Bueno, los políticos podrán tener su lista o más de una lista. Pero que eso sea así tan tajante, no lo creo. En todo caso sería coincidencia. Podría ser coincidencia, pero negociaciones sí han habido, Renato, no hay que ser ingenuos. Ahora, la Junta Nominadora está haciendo su trabajo estrictamente técnico. Y ya lo que se haga con los 45 o más que mande la Junta Nominadora allá en el Congreso Nacional, ya es otro escenario, es un escenario eminentemente político. Y ahí sabemos que están habiendo negociaciones muy intensas. Y ahí se habla hasta de cantidad de magistrados que le corresponde a cada partido político. No, es que en eso estamos claros. Entonces, que habrá negociación política. Claro. Que habrá negociación política. Pero lo que a estas queremos... alturas se sepa quiénes son los que van, yo no creo. Sí. Yo no creo. Porque lo que queremos los hondureños es que el listado... Son globos sondas que se tiran. Que el listado sean los mejores 45 al menos. Claro, y así se va a mandar. Y que de esos 45 mejores, en todo aspecto, los partidos políticos tengan que buscar a cualquiera de esos 45. Eso es lo que buscamos. Yo creo que la Junta Nominadora en este momento le está complicando las negociaciones a los partidos políticos. Sí. Buen punto. Eso es lo que creo. Buen punto. Desde que empezó el proceso riguroso de investigación, salieron excluidos 4 personas en las investigaciones, que pudieron haber salido 25. Pero bueno, salieron 4. ¿no? Tachas y denuncias, audiencias públicas. En este momento yo creo que le ha descuadrado, porque lo escuchamos al inicio de diciembre. Liderazgos de partidos políticos aceptaron de que tienen que conversar, negociar, pero en este momento a la Junta Nominadora le está complicando, y yo creo que le puede complicar aún más, y lo digo en positivo, la negociación partidaria con el listado que va a enviar de 45 y cómo envíes el listado. Recuerde que en este caso deberá haber un tema de enviar un listado de 23 mujeres y 22 hombres. Hay 29 mujeres ahora, ¿no? Y las calificaciones. Y las calificaciones que deben de ser públicas también. Sí. Y bueno, lo que dice Carlos es bien interesante. Él lo dice en términos positivos, ¿no? De que le está complicando el trabajo a los políticos. Yo lo veo también como un riesgo, porque sabemos de que los políticos tradicionalmente le han querido y lo han logrado controlar estos procesos. Y en este proceso sí hay que reconocer, no ha habido ese control hermético de los políticos. Y por eso salen algunos mensajes y algunas voces dicen, esto de la Junta Nominadora es fracasado, es un modelo fallido, no sirve, siempre hay injerencia. ¿Por qué? Porque no hay realmente un control directo
de la Junta Nominadora. No En la están Junta, satisfechos. si hacemos un poco de memoria, todo este proceso empezó en septiembre. No, y todo el proceso de la elección de la sociedad civil, de los representantes del claustro, todo esto, ahí se daban unas políticas también. Y ahí los poderes políticos querían colocar a sus afines, a sus leales, para que les hicieran el mandado. Al final, ese proceso democrático interno generó un balance saludable dentro de la Junta Nominadora. Claro. Y así como hay un balance saludable en el Congreso Nacional, así queremos que haya un balance saludable en la Corte Suprema de Justicia. Y para mí, esos son los avances democráticos que estamos teniendo. ¿Verdad? Después de las elecciones del 28 de noviembre, esos son los avances democráticos que estamos teniendo, donde el poder no se concentra. Ya sabemos lo dañino que es el poder. Y esa es la verdadera naturaleza de todos estos procesos, que hay, ¿no?, una tendencia de concentrar el poder. Lo que estamos haciendo en estos momentos, con el trabajo que hacemos nosotros, es, ¿no?, a través de la transparencia, es mostrar la información para que el poder también se haga difuso. Y para terminar, como decía Carlos, ese es un trabajo que les está complicando a los políticos, pero también los políticos también tienen sus cartas que no las sabemos todavía. Una carta es que no lleguen suficientes candidatos afines a X, Y, Z partido político y terminen introduciendo candidatos externos o candidatos que han salido del proceso de la Junta Nominadora y los incluyan a última hora en el Congreso Nacional. Ahí pervertirían el proceso. Ahí lo pervertirían. Y hay precedentes, y eso es lo peor. Vamos a hablar de eso, pero saldremos de la sección que es patrocinada por la Curazao, que son los mensajes. Esta excepción la hicimos por el planteamiento del señor que escribió un mensaje, que lo respetamos. Él cree que ya los partidos políticos saben quiénes van a salir en esa junta y ya tienen repartido el pastel de los próximos magistrados. Aquí los 3 veedores afirman lo contrario. Creen que esta vez la Junta Nominadora les ha complicado la negociación a los partidos políticos. Ese puntito que en el Congreso los partidos perviertan el proceso, eligiendo magistrados que no están en la lista de 45, lo vamos a debatir en unos minutos porque es un escenario que puede materializarse. Seguimos con Lucecita Madrid. Gracias, Renato. Buenos días. Renato, Libre quiere provocar un caos en el país. Estos quieren doblegar las Fuerzas Armadas de Honduras y todos los poderes del Estado. Los hondureños estamos listos. Nadie quiere que Libre refunda el país en la miseria. Continuamos dándole lectura a algunos de sus mensajes. Todo esto que se está haciendo con la elección de los futuros magistrados es solamente un show mediático, ya que la futura corte va a ser una corte igual o peor que la actual. Damos lectura a un último mensaje. Buenos días. La elección de los candidatos para magistrados. Los procesos han tenido altos y bajos y un poco de lo mismo de toda la vida, sean según los excluidos y la percepción del pueblo. En los bajos se están limpiando malos y buenos, en los altos van siguiendo con la línea del poder. Mi opinión, la Junta, su proceso es único, experimental, participativo, visual, objetivo, y estas variables en un tema político es controversial y conflictivo. Muchas gracias por enviar. Ok. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Bueno, hay 2 puntos pendientes en cuanto a respuestas de los panelistas. Las expresiones de que esta Junta Nominadora tiene demasiadas competencias, excesivas competencias que han violentado los derechos humanos de algunos de los autopostulantes, y profundizar en el debate sobre qué significaría que si algún partido o varios partidos políticos no encuentran gente afín entre los 45 al menos en el listado que envíe la Junta Nominadora, vengan y digan y establezcan y resuelvan que entonces van a buscar ellos, entre otros que no estaban en los 45, a los futuros magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué significaría eso para el Estado de Honduras? ¿Qué repercusiones tendría eso? ¿Cómo se vería eso? Después de la pausa comercial. Redes sociales es presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor.
Continuamos dándole lectura a algunos de sus mensajes. Buenos días al equipo de Frente a Frente. En alusión a la pregunta, mi respuesta muy personal es no. Esta nebulosa que rodea la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia es creada por la oposición liderada por el Partido Nacional, ya que están a punto de perder este poder del Estado que apañó sus excesos. La estrategia final del Partido Nacional es crear incertidumbre para que no haya elección de una nueva Corte Suprema de Justicia y se perpetúe la actual Corte Suprema de Justicia por otros 7 años. Se tuvo que decir y se dijo. Continuamos dando lectura a algunos de sus mensajes. ¿Qué proceso exhaustivo puede llevarse a cabo en 1 hora, licenciado Renato? ¿Cómo puede evaluar la labor de la Corte Suprema de Justicia una persona que no conoce lo que se hace jurisdiccionalmente y administrativamente la institución? La Junta Nominadora es evidente que estaba prejuiciada contra cualquier miembro del aparato de justicia. Ninguno iba a pasar. Corte Suprema de Justicia y Ministerio Público. Daniel Cibrián. ¿Él sigue? Sí, él sigue. Porque las tachas y denuncias presentadas no tenían el sustento. Y también otro, Izaguirre, que es fiscal también de carrera. Bastantes fiscales, Han pasado bastantes jueces. jueces. Sí. Ya pasó Cibrián también. Saludos, buen día. El señor Cerrato debe ser más serio y aceptar que quedó fuera. Continúan enviándonos algunos mensajes y a otros postulantes le dieron trámite a otra tacha por no contestar un correo electrónico. La ronda de preguntas y respuestas debieron haberlo llevado a cabo en el Congreso con la presencia obligatoria de todos los diputados. Buenos días, Renato y Luz Madrid. Nuevamente les escribo desde Nicaragua, tal y como se los dije ayer lunes en el mensaje que les envié. En el caso del abogado Freddy Cerrato, le montaron la jugada. Como se dice popularmente, si la Junta Nominadora pega a como hasta el día de hoy ha hecho en apegarse a su reglamento de elección de candidatos a magistrados, la Corte Suprema de Justicia no tiene nada más que discutirse porque el señor Cerrato pecó con conformarse con la ley. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Bueno, son dos aspectos importantísimos que abordamos en este momento. ¿Creen los veedores presentes hoy en Frente a Frente que esta Junta Nominadora tiene competencias excesivas que violan los derechos humanos, Lester? Mire, este ha sido el proceso con más ojos de la historia del país. Es decir, ha habido por lo menos 5 organizaciones, bueno, estamos hablando detrás de cámaras que incluso algunos diputados están participando y visitando las entrevistas. Estos son procesos que constantemente se están mejorando. Creo de que la Junta Nominadora tiene un balance saludable. Conozco a algunos personalmente, a otros los he ido conociendo. Creo que hay un compromiso. Han habido contrapesos internos, han habido tensiones, han habido conflictos internos, es decir, no son realmente una instancia monolítica, hay diversidad de criterios. Lo que hay que hacer es aprender de las lecciones, seguir adelante, ir perfeccionando estos procesos. Sabemos de que el espíritu de tener juntas nominadoras, comisiones de postulación en Nicaragua, en Costa Rica, en El Salvador, en Guatemala, surge a partir de los procesos de paz. Tanto en Guatemala y en El Salvador. ¿Por qué? Porque requerían una presencia y un componente democrático dentro de estos procesos y por eso introducen la participación de estos diferentes sectores. Somos países que históricamente no hemos tenido se puede decir, un legado democrático y se tiene que incluir estos contrapesos porque si no nos lleva de un solo al autoritarismo. Y hoy por hoy, la manera como los autoritarios llegan al poder no solamente es a través de las elecciones, es a través de los sistemas de justicia. Y por eso estos modelos, si bien es cierto, hay muchas críticas, tienen una razón de ser, ¿no? Y es para proteger la democracia y proteger la separación de poderes, ¿no? Carlos. Mire, debemos recordar que tenemos más de un año en este proceso. Desde la discusión de la propuesta de ley para la Junta Nominadora, que debemos recordar que esta propuesta se construyó con el asesoramiento de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde la Secretaría de Transparencia jugó un rol importante. Después hubo una discusión en el Congreso Nacional. Mencionar en este momento que tiene mayores atribuciones o que se ha excedido, consideramos de que no es correcto.
También recuerde, como aquí se ha mencionado, la ley habilitó un proceso de observancia, de máxima difusión, que muchas organizaciones e instituciones hemos logrado apropiarnos y aprovecharnos de él. El tema de que las sesiones de la Junta Nominadora sean difundidas en vivo, esto es un avance que pensarlo hace 7 años o 14 años era prácticamente imposible. Que hubiera un libre acceso de todas las personas que quieran presenciar las reuniones, y no solo las reuniones, sino que el trabajo que desarrollan durante el día los integrantes de la Junta Nominadora, son avances importantes. Así que, y un elemento más, desde las organizaciones de sociedad civil que hemos exigido transparencia, máxima difusión, hemos ido encontrando cómo los propios miembros de la Junta Nominadora han sido muy cuidadosos con elementos que tienen que ver con difundir información pública, el tachar cierta información antes de subirla al portal, cuidando precisamente la integridad de los postulantes. En algún momento hemos entrado en controversia y nuestros informes de veeduría lo han dicho. Y la respuesta que hemos tenido por parte de la Junta es que han sido precavidos, sobre todo en cuidar la integridad de los y la privacidad de los datos sensibles de los postulantes. En este proceso de tachas y denuncias, que era muy delicado, o en el proceso anterior de la revisión de informes patrimoniales, financieros e incluso de crimen organizado, la Junta Nominadora tuvo que ser extremadamente cuidadosa para que no se filtraran informaciones que podrían ser incluso manipuladas. Y quienes lo han hecho son los propios postulantes que en algún momento han revelado la información que les ha llegado sobre tachas y denuncias. Así que nosotros consideramos que en un balance han sido muy cuidadosos. La ley de la Junta Nominadora ha sido aplaudida internacionalmente por temas de equidad de género, por temas de transparencia, por temas que tienen que ver de máxima difusión de la información. Así que nosotros consideramos que aunque hay elementos que revisar, el balance es positivo sobre el marco jurídico que tuvo la Junta Nominadora y el actuar que está pronto a terminar, y que esperamos nosotros que esto sea respetado tomando en cuenta la lista de los 45. Mira, yo como periodista que vengo siguiendo estos procesos de Junta Nominadora desde hace décadas, debo decir que me parece porque uno nunca debe ser absoluto, me parece que es la Junta Nominadora menos manoseada que hemos tenido desde que se instaló esta modalidad. Es que yo recuerdo testimonios de exmiembros de la Junta Nominadora que me han dicho cómo expresidentes del país influían en miembros de la Junta Nominadora para que sacaran a este de la lista o introdujeran a este en la lista. Algunos exmiembros de la Junta Nominadora pasadas, ya fallecidos, que consultaban con expresidentes sobre el listado que se enviaría al Congreso Nacional. Por eso digo, con algún conocimiento de causa, sin ser absoluto, que me parece que esta es la Junta Nominadora menos manoseada. Pero cuando yo digo menos manoseada, casi estoy diciendo que hay un poquito de manoseo. Pero es que tampoco yo no conozco a fondo cómo está la cosa. No puedo meter las manos así al 100%. No sé qué puede pasar. Yo percibo, creo, y ni creo, para ser más contundente que lo que digo. Pienso que esta es la Junta Nominadora menos manoseada, desde que tenemos juntas nominadoras seleccionando al menos 45 abogados notarios, de los que escoge 15 magistrados el Congreso Nacional de la República. Y Renato, tengamos en cuenta de que todo se hizo de una manera muy rápida, como deliberadamente, ¿no? Para que la Junta no tuviera tiempo de acomodar las piezas y de hacer bien su trabajo. Y la verdad es que por la calidad de la gente que quedó en la Junta Nominadora, es que el trabajo se ha hecho bien. Yo estuve en las 5 elecciones de las que se dieron como representante de Frenael, y la verdad es que fueron elecciones completamente limpias, las que se dieron en el seno de cada una de las organizaciones, excepto en el caso de los derechos humanos, que ya es por ley
y en el caso de la clase trabajadora, que también ya es por ley. ¿Va? Entonces, pero en las otras 5 restantes... Bueno, la del colegio de abogados colegio de abogados fue elección una de la Junta verdadera Directiva del Colegio de contienda. Abogados, ¿no? Increíble. Ahí se dio una contienda, Sí. pero Sí, muy fuerte. tremenda. Y nosotros estuvimos ahí metidos todo el día y hasta en la noche, que ya se dieron los conteos, ahí estuvimos nosotros, y la cuestión se dio bien peleada, pero con un proceso transparente, ¿verdad? Y en eso hay que darle los créditos al presidente actual del Colegio de Abogados, ¿verdad? Que él nos abrió todo y nos apoyó para que pudiéramos hacer una veeduría efectiva, ¿verdad? Sí. Pero lo que pasa es que también los legisladores se equivocaron. Los legisladores creyendo, porque la ley iba mucho más amplia y le fueron cercenando cosas, pero al final quedaron cosas que le han favorecido a la Junta Nominadora en su trabajo, que le han permitido. Y no hemos hablado de un tema que es muy importante, que es la matriz de evaluación, que ahí es donde se van a descargar todas las calificaciones parciales de cada autopostulante. Y ahí se va a dar la nota final, ahí se va a reflejar la nota final. Ya nos van a explicar eso con mayor profundidad. Entonces, ahí es donde se va a dar el kit del asunto, porque no es tan fácil esa fórmula mediante la cual van a determinar la calificación final de cada autopostulante. Ahí es. Rafael Canales, expresidente del Colegio de Abogados y uno de los autopostulantes que no pudo terminar el proceso, está en comunicación con Frente a Frente. Buenos días, Rafael. Muy buenos días, Renato. Un fraterno abrazo a Carlos Lester y a don Jorge. Bueno, en primer lugar, mi primera posición obviamente es velar por los intereses y garantías de los agremiados. No obstante, dejar bien explícito que el Colegio de Honduras respalda totalmente las decisiones y actuaciones de la Junta Nominadora, porque hemos creído que debe primar el interés nacional y no una desconformidad o una apreciación particular, de forma interna o externa. También debo reconocer el valor, la voluntad de más de 185 colegas que en su deseo de poner su reputación, trayectoria, para reconstruir un nuevo poder judicial, se sometieron a este proceso. Pero los postulantes deben saber que es un concurso y en cualquier momento, sea por méritos, por competencia o por la misma evaluación, uno va quedando fuera. Yo fui muy crítico en la parte de que no se puede profanar la dignidad y la reputación de un profesional del derecho. No obstante, como lo dije anteriormente, hemos sido objetivos y ponderados y hemos señalado contundentemente lo que no nos ha gustado. No obstante, en este proceso considero que la Junta no busque un aplauso mediático, sino más bien está tratando de hacer un trabajo diferenciado de otras juntas nominadoras que también, y que yo fui parte también, fui muy crítico. En el caso de algunos exfuncionarios públicos y algunos exmagistrados, honorables magistrados, algunos de ellos que merecen mi mayor alto respeto, tenían un doble reto, porque deberían de demostrar que en los 7 años anteriores sus actuaciones y sus resoluciones fueron excepcionales, apegadas a la seguridad jurídica, al Estado de Derecho, y que sobrepasaban las capacidades, méritos y idoneidad de estos postulantes nuevos que vienen a querer sustituirlos. Yo creo que no se debe estigmatizar y decir que se ha violentado derechos humanos, porque aquí yo también pude haber tenido algún tipo de inconformidad, pero uno, como un buen profesional y un buen hondureño, no son importantes las personas, porque aunque hubieran pasado esta etapa, nadie le garantizaba que iban a llegar a la lista de los 45 o que tampoco los iba a tomar en los últimos 15 magistrados. Lamentablemente, Renato, ya en el Congreso Nacional ahí no están viendo ni méritos, ni idoneidad, ni capacidad, ni posiciones, sino de qué partido político pertenecen, o qué arraigo, o de quién es amigo, y esa es la verdad. Entonces se vuelve como subjetivo todo el proceso, porque finaliza en esto: cuál mérito, cuál capacidad, cuál competencia, cuál temperamento, cuál posiciones, sino averiguando de qué partido pertenece. Entonces yo creo que en vez de perjudicar, como dicen a los diputados, les ayudaron la Junta Nominadora, porque les está mandando
y he visto mucho abogado independiente. Yo creo que entre estos 85 quedan grandes profesionales. Démosles la oportunidad, 85. Así como un partido de fútbol, que sean titulares, los mejores de los mejores, y con la gran esperanza del clamor popular, la falta de acceso a la justicia, pero ser positivos, porque no se trata solo de decir que ya están acomodados. Mi mensaje lo quisiera dejar bien planteado, que yo como presidente del Colegio de Abogados Actuales confío que esta es la gran oportunidad de reconstruir, no el mejor, porque no hay santo que no tenga pasado, ni pecador que no tenga futuro, sino que la gran oportunidad de reconstruir un verdadero Estado de Derecho con una nueva Corte Suprema de Justicia que no vele por los intereses ni de ninguna persona, de ningún partido político, de ningún sector económico, sino que se vele por la reconstrucción de un nuevo Poder Judicial integralmente, no solo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Agradezco la oportunidad, Renato, un fraterno saludo a sus panelistas, y yo sí confío, no soy penalista porque miro mucho mensaje negativo, yo sí creo y confío que hay excelentes profesionales en estos 85 y lamento los que quedaron por fuera. Yo fui uno, pero eso ya es historia, ya lo que está, y así hace 7 años 14 magistrados participaron y ninguno de ellos quedó, porque está la parte de idoneidad. También resaltar que muchos colegas que participaron, también la Junta Nominadora tenía información interna, que como dijeron muy bien en sus panelistas, no la pudieron divulgar, son otros elementos que no pueden salir a la luz, que también se tomaron en cuenta para la idoneidad de este proceso. Ya solo quedan 82, Rafa, 82. 82, perdón. 82. Pero excelentes abogados. Bueno, Rafa, yo debo destacar hoy tu participación porque tal como lo dijiste, yo lo constaté aquí, fuiste muy crítico en el momento que tú quedaste por fuera del proceso, pero hoy con serenidad el presidente del Colegio de Abogados de Honduras le da tranquilidad, esperanza, certidumbre al país y dice: confiemos en el proceso porque va bien, confiemos en el proceso porque está bien. Y es lo que deseamos. Por eso la pregunta que planteo ya la había anticipado y que tendremos las respuestas después de la pausa comercial con nuestros panelistas, veedores de este proceso de la Junta Nominadora. ¿Qué significará para el Estado de Honduras si por no tener, después de las negociaciones, a ti te tocan 5, a vos te tocan 5 y al otro partido le tocan 5, o a mí me tocan 6, al otro 6 y al otro 3? ¿Qué pasará si después de la repartición, producto de las negociaciones, hay partidos que no encuentren entre los 45 al menos que envíe la Junta Nominadora profesionales afines a sus instituciones y vengan y digan: pues no encuentro suficientes para los 6 que me corresponden a mí? Así que hagamos algo, ayúdenme. Empecemos a buscar nombres fuera de la lista de los 45. ¿Qué significará eso para el Estado de Honduras? ¿Qué significará eso para el proceso? Y a tiempo hay que decirlo y advertirlo. A tiempo hay que decirlo y advertirlo. Si se le ocurre a un partido o a varios partidos aliarse y desconocer la lista de los 45 por no tener suficientes afines y buscar entre otros que no tuvieron la mejor nota pero que se autopostularon a la futura Corte Suprema de Justicia. Desde ya que lo sepan, cuál es el sentimiento que prima, qué pensaríamos y haríamos los hondureños si materializan ese escenario. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Continuamos dándole lectura a sus mensajes. Gracias a todas las personas que han escrito @FrenteAFrenteHN en Twitter. Gustavo León nos comparte: no olvidemos que la elección de magistrados es de segundo grado. La Constitución faculta al Congreso Nacional para elegir a quienes consideren idóneos. El Congreso Nacional delegó en la Junta Nominadora un primer proceso de filtración. No es concurso para empleo, es la voluntad del pueblo a través del Congreso Nacional. No lo quites. No lo quites.
Yo miro todos los mensajes con respeto, todos, pero conozco a Gustavo León Gómez, un prominente abogado, y quiero reflexionar junto a los panelistas estas consideraciones que hace. No olvidemos que la elección de magistrados es de segundo grado. La Constitución faculta al Congreso Nacional para elegir a quienes consideren idóneos. Pero dentro de los 45, ¿o nos está diciendo que si no encuentra dentro de los 45, puede saltarse ese listado y buscar entre todos los autopostulantes? Y entonces, ¿cuál sería el propósito de la Junta Nominadora? Es que me queda esa sensación. Yo creo que él lo que busca, y que también lo conozco a Gustavo, buen jugador de fútbol también, lo que quiere decir es que una elección de segundo grado, para que la audiencia comprenda también, la elección de primer grado es la que nosotros hacemos cuando elegimos a los diputados directamente, ¿no? De ahí nosotros elegimos a los representantes que son los diputados, quien a la vez delega en la Junta Nominadora, ¿no?, para que haga el proceso de evaluación técnica. Después de ese listado de 45, el Congreso Nacional debe elegir. Y a eso se refiere la elección de segundo grado. Yo creo que el mensaje que está mandando, que hay que respetar el marco constitucional, hay que respetar el Estado de Derecho, que por una razón, muy importante la razón, el Congreso delegó en la Junta Nominadora esta labor y no puede descartarlo, porque ya es un mandato constitucional. Además, la ley de la Junta Nominadora, la actual ley, la nueva, ya establece claramente de que el Congreso únicamente puede elegir a partir de los 45 que envía la Junta Nominadora. Entonces, en un escenario que se puede dar en Honduras, todo es posible cuando hablamos de leyes, es lo que usted decía, que un partido político que no tenga suficientes candidatos afines dentro de esta lista de 45 diga, espérenme, tenemos que incluir a X, Y, Z porque de esa manera sí vamos a tener representación en la Corte. El problema que veo ahí es que unilateralmente no lo puede hacer. Tiene que haber el concurso de dos partidos políticos y especialmente los dos partidos que son mayoritarios, que es el Partido Libertad y Refundación y el Partido Nacional. Esto no es jalado de los pelos, ya sucedió, ya hay un precedente donde se ponen de acuerdo los partidos políticos mayoritarios para dejar a un lado la lista de postulantes y escoger de dedo, ¿no? Bueno, sí, ya ahora leyéndolo más tranquilamente ya comprendo el mensaje. El Congreso Nacional delegó en la Junta Nominadora un primer proceso de filtración. La Constitución faculta al Congreso para elegir a quienes consideren idóneos. Ya vienen las respuestas de nuestros invitados. ¿Qué pasará si el Congreso decide, o los partidos políticos, los diputados de los partidos políticos en el Congreso Nacional deciden saltarse el listado por no encontrar suficiente profesional afín para elegirlos como magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Atentos, nos detuvimos un poquito en el análisis del mensaje de Gustavo León Gómez, pero hay más. Claro que sí, hay más mensajes. Henry Smith nos comparte cómo va a quedar el pastel. Por el bien del país, no debemos permitir darle la corte al partido de gobierno. El balance es muy importante para esta nación que aún mantiene abiertas las heridas. No queremos otros 12 años de lo mismo. Suficiente fue un año para medir. Seguimos compartiendo algunos de sus mensajes. Aníbal Calix nos comparte, habiendo conocido de cerca el proceso anterior, con toda seguridad les puedo decir que esta Junta Nominadora ha hecho un trabajo muy profesional y en general mucho mejor. Aníbal Calix fue diputado. Asael Barahona nos comparten, si eso es un buen trabajo, entonces estamos mal como nación y jamás podremos aspirar a una justicia plena con dignidad y garantías. Continuamos, Roberto Díaz Alcerra nos comparte, ni una cosa ni la otra. Hablando objetivamente, la Junta Nominadora tiene una papa caliente que muy pocos quisieran estar en sus zapatos. Hasta el momento han sido transparentes. ¿Dónde vamos a ver un circo? Va a ser al momento de elegir a los 15 magistrados por parte del Congreso Nacional. Pero será interesante si eligen a los 15 magistrados entre el listado que envió la Junta Nominadora. No importa la intensidad o si es circo, pero mientras estén apegados a la ley, no hay problema.
Un último mensaje, Felipe nos comparte: considero que las decisiones de la Junta Nominadora hasta ahora han sido lo que se esperaba. Si bien hay algunas decisiones como la del abogado Cerrato que no se ven tan justas, percibo que ha sido un proceso mejor que en ocasiones anteriores. En esto también tienen méritos el actual Congreso Nacional. Espérame, no termines porque estamos en la sección patrocinada en este momento. Pero rápido, Lester, ¿hubo injusticia en el caso de Freddy Cerrato? Mire, yo no lo conozco con detalles, pero yo creo de que lo importante es que la Junta Nominadora explique su razonamiento a través de este proceso de resolución que tiene que publicar. Carlos. No considero que haya habido injusticia. Las reglas se definieron al inicio. Hay un protocolo de tachas y denuncias, hay un reglamento de la Junta Nominadora y en este caso en específico, y así como el resto de los 18, se sometieron al mismo. Y recuerde que no solamente se analizó una tacha, se analizaron varias tachas y otras investigaciones. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Está en comunicación con Frente a Frente la magistrada María Fernanda Castro. Hoy la pregunta es derivada justamente de las declaraciones que ayer ofreció y que transmitimos en TN5 Estelar anoche mismo. La magistrada María Fernanda Castro, si pueden poner la pregunta, por favor, en el sentido de que muchas de estas decisiones de la Junta Nominadora buscaban el aplauso mediático. Así que bueno, no esperemos más. Vamos hoy hasta la pregunta. ¿Piensa usted que las decisiones de la Junta Nominadora están prejuiciadas y que buscan el aplauso mediático? Ahí resumimos lo que decía la abogada María Fernanda Castro, quien está en comunicación con Frente a Frente. Buenos días, abogada. Buenos días, Renato. Un gusto saludarlo, un gusto saludar a sus panelistas. Algunos de ellos los conozco. Y bueno, aquí estamos, gajes del oficio. Yo tengo algo que decir, Renato, y por eso he llamado hoy en la mañana. Yo creo que como ciudadanos y ciudadanas, lo que nos debe preguntarse realmente es, ¿creemos que ha sido inmaculado este proceso? O sea, no tiene manchas. Y la respuesta la ha dado el proceso mismo. Si usted se fija, todas las fases del proceso tienen personas con voces disonantes respecto a lo que ha ocurrido. Tal vez la prudencia nos ha llamado porque nos hemos mantenido en el proceso. Incluso desde el inicio, que se supone que el examen escrito, que Rafael, el presidente del Colegio de Abogados, lo ha dicho, que hasta él reclamó precisamente porque no es un requisito constitucional, porque qué facultad tenían, si teníamos todos licenciatura y las universidades ya nos habían avalado, cuando él no aprobó ese examen. Y se unió a que atentaba contra la dignidad de las personas el hecho de que dijeran que no estaban calificados por no haber aprobado una nota mínima, ¿no? También ha tenido usted como panelistas a personas a las que les dijeron que no pasaron un examen psicométrico, sin mayor cuestión que decirles no apto, pero no les dijeron si es que porque no tenían coeficiente intelectual suficiente, si es que tenían problemas de personalidad. No dieron ninguna justificación. El no dar un fundamento, que es lo que nos está ocurriendo a nosotros, ha sido una cuestión permanente a lo largo de todo el proceso. Eso ya hace que tenga manchas el proceso. Por otro lado, fíjese que usted ayer, yo lo vi en la noche, porque no tengo tiempo en el día para verlo, y hoy, por pura casualidad, alguien me mandó el video de lo que estaban pasando en su programa. Resulta que ayer usted hablaba, y hoy todavía lo ha preguntado, si con Freddy Cerrato, el querido amigo también expresidente del Colegio de Abogados, fueron justos o injustos. Y mire qué casualidad, los panelistas de hoy han establecido que es maravilloso que haya publicidad dentro del proceso de selección de magistrados, que eso nunca antes ha sido visto. Y sí, eso es maravilloso, pero hay que decir que en esta fase de las tachas y denuncias han habido
partes oscuras, por decirlo, y partes que han salido a la luz. Las partes oscuras son que los delegados, que son los de la Junta Nominadora, delegaron en otras personas la revisión de los expedientes para ver si procedía darle trámite o no a las tachas. Entonces ellos, o sea, los delegados delegan. Ahí va una cuestión. ¿A quiénes se los delegan? A unos colaboradores que tienen por ahí. Me cuentan a mí no me consta, que incluso algunos de ellos familiares de los postulantes a quienes les declararon sin lugar las tachas. Hay que investigarlo, porque no me parece a mí que eso le dé claridad al proceso. Por otro lado, en cuanto a la resolución de las tachas, ayer lo de Freddy dicen que la parte pública, en donde se discute si se aceptan con lugar o no la tacha que le han presentado, hubo una discusión muy profunda. Incluso él lo sabe porque dice haber visto el video, ¿no? Y dice, fulanito y fulanita discutieron sobre el tema, hablaron sobre artículos que están inmersos en la discusión de que si es legítimo o no el tener un puesto o el otro, etcétera, etcétera. Y eso, para mí, es uno de los beneficios de la publicidad, si usted me pregunta, porque al menos él hoy sabe que se discutió su caso. En cambio, cuando pasaron a discutir los casos de quienes actualmente somos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dicen que ellos solo dijeron, bueno, ahora los casos de los magistrados, nadie dijo nada, con lugar todos. Entonces, claro que hay un prejuicio, porque si usted no discute derecho, si usted ni siquiera para estar a favor todo el mundo, pues, entonces no hay un prejuicio. Y mire que estoy atreviendo a decir esto a pesar de que cuando me notifiquen, que quiero ir a leer qué dicen, voy a pedir que me den copia de las actas en donde han deliberado tanto. A ver quién dijo algo, porque realmente nadie dijo nada. Ahí solo levantaron la mano. Ya iban predispuestos a tomar una resolución en contra nuestra. Claro que hay un prejuicio y eso mancha el proceso. Más allá de las personas, y lo dijo alguien ahí, más allá de las personas, hay que acordarnos por qué se creó un proceso en donde se involucra a toda la sociedad mediante una junta nominadora, y es para darle credibilidad a quienes han sido electos, y con todas estas manchas que ellos mismos han provocado, con todas esas incertidumbres, más bien deslegitiman la razón de ser de que exista una junta nominadora. Esto nunca antes ha sido visto. Ellos dijeron, mire usted, que como uno de los logros en uno de sus programas hace mucho tiempo, alguien dijo que uno de los logros era que es el proceso con más autopostulantes desde el 2002. Si es que no pudieron haber habido postulantes de otra forma, porque ellos no permitieron que los organismos postularan. Dijeron, todos van a ser autopostulantes. Así que siempre iban a ser autopostulantes quienes estuvieran en el proceso. No había otra manera de entrar al mismo. Pero también yo le diré, es el proceso de selección mediante junta nominadora que mayores reproches sobre transparencia y rendición de cuentas ha tenido. Porque por mucho que hayan querido usar las redes sociales, los medios de telecomunicación modernos que tienen hoy, todavía hay partes oscuras en ese proceso. Muchísimas gracias, Renato, creo que ya les quité bastante tiempo, pero hay cosas que hay que decirlas y tampoco nos ceguemos y no nos pongamos una venda. Lo que la hondurinidad quiere son procesos transparentes con rendición de cuentas. Yo no sé qué miedo tienen de que uno vaya a una audiencia pública a decir cuáles han sido los resultados de su gestión. Muchísimas gracias. Bien,
Hemos escuchado a la abogada María Fernanda Castro, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, autopostulante que se ha quedado en el camino. Se ha quedado en el camino. Se ha quedado en los cuartos de final. En los cuartos de final. Ella tiene sus argumentos y tiene todo el derecho de expresarlos. Después de este proceso, cuando haya concluido este proceso, que ojalá ya en el Congreso Nacional transcurra de la manera más democrática posible, respetando siempre la ley, seguramente que vendrá el debate si nos conviene como Estado seguir con este modelo de junta nominadora o el país se aboca a reformas profundas para que institucionalmente elijamos a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Lo que pasa es que a mí, como hondureño, si me dicen ¿qué preferís? ¿Ese Congreso o una junta nominadora? 1000 veces digo una junta nominadora que cualquier Congreso de Honduras, de lo que hemos tenido en el pasado y el que tenemos en el presente. Doctor. Sí, mire, Renato, yo creo que la magistrada María Fernanda, pues desde luego ha quedado fuera. Entonces tiene que argumentar motivos a su favor, ¿no? Yo estuve ahí en el momento que se discutió en la Junta Nominadora lo relativo a las tachas y denuncias de los magistrados. Y la verdad es que la Junta Nominadora actuó ahí con toda imparcialidad, actuó con todos los elementos que tenía a la mano y desde luego, ella dice que otra gente les hacía el trabajo a la Junta Nominadora. En la Junta Nominadora hay gente que no es abogada y hay abogados, pero ellos tienen un cuerpo técnico que los auxilia y que hace un estudio pero exhaustivo de cada expediente conjuntamente con ellos. Así como magistrados tienen letrados. Claro, ¿no? los magistrados tienen detrás gente que también les hace el trabajo. Ahora, es grave la denuncia que hizo, aunque dice que no le consta, que personas a las que delegó la Junta Nominadora para analizar las tachas y denuncias son familiares de autopostulantes. Lo que ha dicho ella es grave. Perdón, para finalizar esto en cuanto a mí se refiere, ahí no se dieron elecciones colegiadamente de toda la Junta Nominadora, no. Ahí hubo votaciones de 4-3 de algunos de los mismos magistrados. Entonces, las votaciones no fueron unánimes en contra de ellos. Así que no puede decir que hubo sesgo tampoco. Y solo para complementar lo que dice don Jorge, una de las críticas que nosotros tuvimos a la ley era justamente eso, que la votación no se hiciera, que se lograra la decisión por mayoría simple, que hubiese mayoría calificada en la Junta Nominadora por lo menos, para evitar o al menos mitigar este tipo de situaciones. Y yo le quiero complementar un tema, licenciado Renato, con esto. A mí parece, la realidad es que obviamente toda persona que va a salir del proceso va a tener y tiene derecho a criticarlo y hacer, ¿no?, su esfuerzo de argumentar su posición. Sin embargo, yo creo que también estos son los momentos que la Junta Nominadora, este programa debe revisar su accionar y debe mejorarlo, porque ahora mismo están en medio de las entrevistas y sabemos, y ese tema no lo hemos hablado, pero hay preguntas que se están repitiendo, por ejemplo, del banco de preguntas, ¿no? Quedamos claros de que ya el protocolo ya establece de que no se pueden repetir preguntas. Sentimos un poco de fatiga, y eso es natural porque es un proceso largo, tenso, en la Junta Nominadora, en mantener el rigor técnico, ¿no? Y eso es muy importante siempre manejarlo, porque este tipo de, se puede decir, suspicacias van a salir y fácilmente pueden contribuir a manchar el proceso, ¿no? Sí, y yo solamente desde la veeduría creo que es importante mencionar, no estamos defendiendo a la Junta Nominadora, pueden haber cosas que mejorar. La propia magistrada sabe que por quienes está integrada la Junta Nominadora, hay 7 sectores, dentro de estos sectores está la propia Corte Suprema de Justicia. Así es. Así que creo que hay que reconocer eso. Han sido los más beligerantes. Y con el caso, y con muy buenas participaciones. Y hay que ser cuidadosos cuando se menciona el tema de la revisión de tachas y denuncias. Las grabaciones están ahí, ¿sí? Incluso, reitero, desde la veeduría mencionábamos de que no estaba muy claro porque lo que se decidió hacer fue codificar
los expedientes de tachas y denuncias para que hubiera un orden aleatorio de que se diera a cada miembro de la Junta Nominadora una cantidad de expedientes. Entonces, en algún momento los propios veedores nos perdimos de quiénes eran las tachas y las denuncias. Nos perdieron, porque no sabíamos NK223, entonces, y qué bueno que lo hicieron así. Sabíamos a quién se referían. Y en ningún momento se turnó un expediente a alguien que no fuera miembro de la Junta Nominadora. Esa es una muy buena práctica que viene de los procesos de la MASI. Cada miembro de la Junta Nominadora tiene su asistente técnico por ley. Está la Secretaría Técnica, que está el señor Solórzano ahí. Estamos cuestionando este equipo técnico que tiene una secretaría y una secretaría adjuntas por parte de la propia Corte, del claustro de profesores, del Colegio de Abogados. Estamos cuestionando un equipo técnico que lleva 4 meses ahí encerrado. Reitero, en ningún momento se turnó expedientes a personas que no fueran magistrados, que no fueran, miembros de la Junta Nominadora. Así que creo que hay que revisar las grabaciones a la magistrada, hay que revisar este proceso con tranquilidad después, pero y no creemos que es inmaculado. Nosotros, como organizaciones de la Coalición contra la Impunidad y la plataforma Somos Muchas, hemos reiterado algunos elementos que tuvieron que cambiar. Las transmisiones no se estaban haciendo al inicio, en vivo, y nosotros fuimos enfáticos y nos pronunciamos, y se empezaron a dar. Y así otros elementos que fueron cambiando. El portal de transparencia, los expedientes de las personas que no se estaban subiendo, y era muy importante que se subieran previo al proceso de tachas y denuncias, la convocatoria que debía ser con mayor anticipación. Hubieron elementos que fueron mejorando, pero reitero, también recordemos que ahí hay 7 sectores, y 7 sectores que tienen 7 posiblemente intereses diferentes. El de sociedad civil ha sido transparentar esto. Bueno, ¿cuántos veedores nacionales tiene este proceso? Mire, en la sala en el apartado de veedores nos encontramos algunas veces hasta 20 personas. Hasta 20 personas de diferentes organizaciones. Representando CESPAD, ASJ, CNA, la organización de Ardón, hasta la OACNUD, la ONU está ahí. Nosotros, por ejemplo, ¿qué hemos hecho nosotros? Con la UNITEC, con grupos de jóvenes del interior del país, los hemos traído también, con universitarios de la UTH también, pero especialmente con la UNITEC, lo hemos llevado como voluntarios a observar. Estuvieron ahí, bueno, tenían previsto estar ahí porque la reunión del sábado la cancelaron para ver las entrevistas. Que hacer un rol y recuerden que la veeduría empieza a las 7 de la mañana. Y eso es muy interesante porque no los jóvenes están ahí. Termina a las 2, 3 de la mañana. Salimos a las 2, 3 de la mañana. Sí, bueno, son veedores y estas son las posturas de veedores de diferentes organizaciones. Lunes o martes tendremos a veedores internacionales. Estará aquí Juan Jiménez Mayor y otros veedores aquí en Frente a Frente, ¿no? Aquí en Honduras, pero por supuesto aquí en Frente a Frente. Bueno, dejamos por último, y no por eso es que menos importante, esto es trascendental. ¿Qué implicaría si en los acuerdos, componentas, conciliábulos, negociaciones, que no miramos mal las negociaciones en este momento entre partidos políticos? ¿O las miran mal ustedes? En lo absoluto no. Tiene que haber diálogo. Tiene que haber. La política es negociar. Claro. Ok, ¿qué sucederá? ¿Qué implicará? ¿Qué repercusiones tendrá si se salta la lista el Congreso Nacional que le envía la Junta Nominadora de los que fueron mejor calificados para optar a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia? ¿Cómo quedaríamos como Estado? ¿Qué sensaciones produciría en la sociedad una decisión de esta magnitud del Congreso Nacional? Como yo no tengo suficientes afines en esa lista que me envió la Junta Nominadora, entonces comienzo a negociar, y ahí sí le pondríamos entre comillas negociar, que nos saltemos la lista de al menos 45 y busquemos entre todos los autopostulantes. No importa que en las pruebas no obtuvieron buenos resultados, porque lo importante es buscar gente afín a mi partido. Y en esa lista de la Junta Nominadora no completo los 6 magistrados que me corresponden a mí. La respuesta después de la pausa comercial. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Banpaís.
Divídelo todo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Ven ustedes la portada de tunota.com a esta hora. Michael Power Iguod será entregado en extradición a Estados Unidos el próximo 27 de enero. Honduras quiere dejar atrás su imagen de violencia para atraer el turismo, pero es que aquí no es de dejar atrás la imagen, es de trabajar primero para combatir la violencia. Claro. Bueno, pero ahí está el titular, porque el titular refleja la noticia. Yo es que profundizo y digo, ¿cómo vamos por decreto a dejar atrás la imagen? Es que no es así, es combatiendo la violencia y a partir de ahí es que se mejora la imagen. Al menos, pero yo le invito a que lea la noticia, al menos 35 garífunas han muerto de forma violenta en últimos 4 años. China dice que se abrirá al mundo cada vez más a superar la pandemia. Y en esta columna de la derecha, por favor, si me bajan, investigan por acoso sexual al presidente de la Federación Francesa de Fútbol. Mire, un presidente que se creía intocable, comenzó a hablar mal de Zidane y lueguito le cayeron las avispas. Salió una mujer bella, agente de fútbol, diciendo que este hombre, que ven ustedes en el extremo derecho de su pantalla, es la primera fotografía, la invitaba a su apartamento para hablar de agendas de fútbol, pero también para hablar de otras cosas. Y ahora se han destapado todos los acosos que hace el poderoso, ahora débil presidente de la Federación Francesa de Fútbol. Toda la noticia la puede leer usted en tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Continuamos dándole lectura a algunos de sus mensajes. Gracias a toda la gente que ha escrito al WhatsApp. Felicito a la Junta Nominadora por su excelente trabajo. Pero me hago una pregunta. ¿Es legal esta Junta Nominadora ya que fue juramentada por una Junta Directiva ilegal en el Congreso Nacional? Esa pregunta... No, ya está rebasado ese tema. Sí. Mejor no nos enchivolamos, ¿verdad? Sí, yo creo que ese... Pero puede ser una carta de negociación. Ya ha tenido aquí un panel de expertos usted hablando de ese tema, yo creo que ya... Entonces, mejor que la Corte resuelva esos recursos que tiene ahí sobre la Junta Directiva del Congreso. Y ahí partimos nosotros de lo legal. Por eso se le cuestiona a la Corte actual, mire. Sí. Porque tiene recursos algunas veces ahí guardados y dependiendo del momento político o coyuntural lo saca. Eso no es justicia, eso es otra cosa. No nos engañemos, con un gobierno lleno de asesores de mala reputación, un Congreso ilegal con diputados manchados por actos de corrupción mencionados en listados, Libre quiere la constituyente y lo hará a la fuerza. Pero te aparece el nombre del mensajero. No, anónimo, WhatsApp es anónimo. Sería bueno que todo el mundo se identifique. Sí. Bueno. Continuamos dándole lectura. Buenos días, Renato. Desde que no resolvieron el tema de la Junta Directiva del Congreso, están aplazados porque le temen al juicio político. Junta Directiva no legítima, actos no legítimos, Junta Nominadora y sus actos no legítima. Nos comparten, buen día. Considero que se ha violentado el debido proceso, ya que para la Junta Nominadora no existe el recurso de reposición. Para mí lo correcto debió ser que las tachas y denuncias se analizaran, se notificaran al interesado para su defensa, dictar la resolución que corresponde y notificarlas, dejar que el postulante pasara a la audiencia pública y en la nómina de los que enviaran al Congreso Nacional excluirlos. Siempre la Junta Nominadora deberá enviar más de 45, no al límite. Buenos días. En todo caso, llegase a dar por hecho que los partidos ya tienen los 15 candidatos a la Corte, tanto la prensa como los 3 panelistas y observadores, y se diera esa elección, como se menciona, hagan sus señalamientos de los electos, si en realidad reúnen los requisitos para ser parte de dicha Corte. Bueno, dejémoslo ahí ya, para que ocupemos los últimos 10 minutos. Luz, con la pregunta que he formulado. ¿Qué repercusiones habría? ¿Cómo nos miraríamos si deciden
saltarse la lista y buscar gente entre todos los autopostulantes en el Congreso? No, hombre, Renato, eso sería funesto, funesto, y yo estoy seguro que gran parte de la población reaccionaría. Nosotros seríamos los primeros como sociedad civil, pues la sociedad civil reaccionaría a eso. No estaría de acuerdo con que se dé semejante desafuero, pues. Si hay una ley que respetar, el mismo Congreso emitió la ley y nosotros tenemos que sujetarnos a ella y a la reglamentación que se hizo después. Entonces, sería una situación caótica en donde yo creo que se arriesgaría mucho el Congreso al hacer eso. Y yo diría que ni siquiera se les ocurra pensar en eso. Ahí hay suficientes autopostulantes que han sido electos o han sido escogidos ahí en la Junta Nominadora con todos los méritos y que han pasado todos los filtros, y que ¿por qué van a tener que buscar gente fuera de ese listado? Sería una burla. Sería una burla totalmente. Sería una burla. Sería una burla. Que les va a pasar factura. Sí. Que les va a pasar factura. Sería una burla. Habría un costo social muy importante. Recuerde que este mismo Congreso aprobó la ley de la Junta Nominadora. Este mismo Congreso le colocó presupuesto a la Junta Nominadora. Sí. Este mismo Congreso ha estado mandando mensajes positivos sobre el papel que ha estado dando la Junta Nominadora. Y que al final del proceso, porque sería muy evidente la incomodidad de que no hay determinadas personas en la lista de los 45, hacer una elección al margen. Claro. Pero por otro lado, también esto tendría un costo político terrible para el Congreso Nacional. ¿A qué me refiero? Se han leído aquí mensajitos de cuestionamientos al Congreso. Se ha hablado que este Congreso es el Congreso del cambio, que está destapando actos de corrupción. Se está hablando del Congreso del Pueblo, se está hablando de transparencia, se está hablando que se van a destapar los 12 años de corrupción. Y que ocurriera esto en el Congreso actual tendría un costo político que al final a ellos les interesa mucho esto, ¿verdad? Y por otro lado, en el tema social, organizaciones, movimientos sociales. Mire, en el proceso de tachas y denuncias, nosotros vimos a padres con sus hijos ir a dejar una tacha. ¿Sí? O sea, la confianza, la esperanza de que en este país puedan mejorar un poco al menos. No estoy diciendo de cambiar el sistema de justicia, porque eso es una labor que lleva más tiempo, pero cambiar mejorar un poco la justicia en este país, iniciando con la elección de la Corte Suprema de Justicia, y que los diputados y diputadas no respetaran esto, sería un golpe tremendo a la esperanza, que después esto se puede repercutir en otros elementos que no quisiéramos otra vez de fractura social en el país. Sería jugar con el fuego. Gracias, Carlos. Creo que hay varios escenarios que están en la mesa. Para que este escenario se dé, el de meter candidatos o personas que están fuera de la lista, tiene que haber un acuerdo político entre el Partido Nacional y el Partido Libertad y Refundación. O sea, obligatoriamente ellos son los partidos mayoritarios, únicamente con ellos dos se logra la mayoría calificada, ¿no? Un escenario puede ser de que... ¿Solo con los dos se puede lograr? Sí, bueno, sumando a los demás también, pero ellos dos, con ellos ya es suficiente lograr la mayoría calificada y nombrar personas de afuera, ¿no? Espérame, ellos logran los 86. ¿Cuántos son los diputados de Libre? Son 50 ahora. ¿Los liberales? Bueno, son 22. No, hacen 72. No. Partido Nacional, Partido Libre. Claro, ahí sí. Pero hay otros escenarios. Puede haber un escenario donde uno de los partidos quiera presionar para meter algún candidato que está fuera de la lista. Puede haber otro escenario donde se llegue a un acuerdo político para no respetar la paridad de la mujer, porque también la ley ya establece de que tiene que haber representación de la mujer en la Corte Suprema en su distribución. Pero además de eso puede haber una situación donde nos lleve a una situación donde todo esto no se pueda votar y tengamos un estancamiento en el proceso. Y eso sí puede generar mucha tensión, mucho conflicto, y se puede dar estos procesos de demostración de fuerzas. Yo creo que el proceso de aprobación de la ley de presupuesto hace un par de semanas atrás nos demuestra que ya se están dando algunos acuerdos previos
pero también se están dando algunos mensajes de cómo generar presión, cómo generar coerción, eso de llamar a los colectivos a tener presencia en el Congreso. Sí. Por eso yo creo que desde la presidencia del Congreso, desde la Junta Directiva, ese día que llegue la lista de los 45, se tiene que pedir, ¿no?, que se respete la integridad de todos los diputados y diputadas propietarios y suplentes, que se les permita el acceso al hemiciclo, que se proteja el Congreso Nacional. Mire, lo que vimos en Brasil, en Alemania, en los Estados Unidos, fácilmente se escala esto a una situación de violencia. Y justamente con este tema vamos a finalizar. Primero, la nota corta, Carlos, el BO y luego el BTR. Es que hubo un memorándum de un trabajador del Hospital Escuela diciéndole a otra autoridad, comencemos a prepararnos, porque ya se acerca el 25 de enero, es decir, eso genera incertidumbre entre la gente comienza a preguntar si es que van a haber muertos. Llamamos la atención de todos los liderazgos políticos para que hagan de esa sesión, de esa elección en el Congreso, habrán disensos, habrán debates intensos, me imagino, pero no hagan de eso un pleito político entre el pueblo, por favor. Demuestren la mayor responsabilidad. Comienzo porque con el BO y con la nota finalizamos el programa. El jefe del Departamento de Emergencia, Gerardo Castejón, del Hospital Escuela, mediante un memorándum dirigido a los jefes y coordinadores de las distintas emergencias del hospital, informó que fue instruido para presentar un plan de contingencias ante posibles acontecimientos violentos o de enfrentamiento que pudiesen ocurrir el próximo 25 de enero en la elección de los magistrados de la Corte Suprema. Ante anuncios y ante que nosotros ya vemos que se da cada rato en nuestro país y más por cuestiones de tipo político, entonces prevenimos nosotros con tener un plan de contingencia para las atenciones. Y incluso al mismo hospital nos vienen a secuestrar, entonces nosotros más bien tenemos la obligación de estar preparados porque en estos disturbios hay muchas personas pues lastimadas por gases lacrimógenos o golpes, etcétera, y eso no queremos que nos entorpezca con las atenciones habituales. Por eso tenemos ya preparado un plan de contingencia. Ante el llamado de la maquinaria militante del Partido Libre y el Partido Nacional para movilizarse a los bajos del Congreso Nacional el próximo 25 de enero, el principal hospital del país crea un contingente para atender emergencias ante el presagio de conflicto durante la elección de la Corte Suprema de Justicia. Hay quienes se cuestionan sobre el verdadero trasfondo de la acción colectiva motivada por estos partidos políticos. Por eso llamo a la prudencia libre y al Partido Nacional, porque esos actos pueden terminar en la comisión de delito. Y quiero decirles y advertirles, nosotros vamos a denunciar a cualquier diputado o líder político que tenga por propósito desestabilizar el país con motivo de la elección de los próximos magistrados. No vamos a aceptar eso. Y serán traidores a la patria y los vamos a acusar como corresponde. Estas acciones son solo un reflejo del inexistente consenso político en un camino lleno de niebla y opacidad que hace preguntar por el interés del Libre y del Partido Nacional en movilizar a hondureños el día de la elección, generando una innecesaria confrontación ciudadana cuando quienes tienen el poder de decisión son ellos, los representantes del pueblo en el hemiciclo legislativo. Dirigentes de Libertad y Refundación defienden a la acción política y culpan a sus opositores de incentivar la confrontación. Sobre todo el Partido Nacional, ¿verdad? Principalmente que representa, ¿verdad?, los intereses aviesos de estos sectores del crimen organizado y del narcotráfico, que no les conviene de ninguna manera perder la corte y el control ahí, porque se les aplicaría la justicia y bueno, irían por fin, ¿verdad?, gente de cuello blanco a la cárcel, que es algo que en Honduras prácticamente nunca hemos visto. Por otro lado, el Partido Nacional también dice que llevará a sus aliados para defender a la democracia representativa. Se escudan en la defensa de la paz y la elección de una Corte Suprema independiente. Nosotros vamos a llevar al pueblo. Nuestro compromiso es con el pueblo hondureño. Nuestro compromiso es con el pueblo hondureño. Nosotros vamos a llevar al pueblo. Más bien hemos estado haciendo un llamado al pueblo hondureño que saquemos la bandera de Honduras y la bandera de la paz, para que juntos podamos construir ese ambiente, insisto, de paz, y esperamos que esa elección de la Corte realmente pase como una verdadera fiesta democrática. La semilla